Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. De pie juntos, Mateo capítulo 13, y estaremos estudiando la parábola del trigo y la cizaña. Para los que nos acompañan por primera vez, estamos estudiando el Evangelio de Mateo de manera expositiva, y llevamos en Mateo aproximadamente casi 2 años viendo versículo por versículo, texto por texto, qué es lo que la palabra del Señor nos ha querido enseñar de manera expositiva. Así que los que han podido estar desde el inicio, hemos podido disfrutar de toda esta hermosa serie. Y ahora mismo estamos en la serie de las parábolas. La semana pasada vimos la primera parábola, que fue la parábola de la semilla y los terrenos, la parábola del sembrador. Y hoy nosotros estaremos viendo la segunda parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. Así que les voy a pedir que leamos todos juntos desde el versículo 24 hasta el versículo 30. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Dice la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Respondió, versículo 24 al versículo 30, versículo 24, versículo 30, leí antes. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla, mirá cómo dice la palabra, una buena semilla, en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos al Señor en oración. Padre, una vez más estamos ante terreno santo, Señor. Tu bendita y santa palabra que estamos abriendo en esta tarde. Te rogamos, Señor, tu auxilio. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, en este día vida a los que necesiten vida, exhortación, Padre, a los que necesiten ser exhortados, Padre, consuelo a los que necesiten ser consolados, Padre, que en este día podamos salir de este lugar pareciéndonos más a Cristo, entendiendo los misterios del reino. Señor, a ti te ha placido conceder, entender estos misterios a tus hijos. Y por tu gracia y misericordia hoy estamos abriendo tu palabra una vez más para escudriñarla y ver, Señor, qué tú quieres decirnos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Esta es una parábola que pareciera muy sencilla, una parábola que Jesús está haciéndonos entender una parte del misterio del reino de Dios. Y dijimos la semana pasada que para poder entender las demás parábolas teníamos que primeramente entender ¿qué? La parábola del sembrador. La parábola del sembrador es importante porque en base a esta es que se va a poder entender las demás parábolas. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en estos versículos que acabamos de leer? Primeramente podemos mirar que los creyentes, los hijos de Dios, los salvos, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, la potestad de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Es decir,
todos los que estamos en este lugar, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, algo que nos caracteriza es que todos estábamos en medio de las tinieblas. Ninguno de los que estamos aquí nació creyente. Ninguno de los que estamos aquí nació con fe. Ninguno hemos poder decir, yo nací cristiano. No, nosotros nacimos pecadores. Y cuando Dios nos salva, nos traslada de la potestad. Esa palabra potestad quiere decir de la pertenencia, de la autoridad, del reino de Satanás al reino de su Hijo amado. Es decir, hemos visto que estamos en el reino de Dios, pero estamos en la expectación o la expectativa del reino consumado. Hacia ahí vamos. Vamos hacia el reino que se va a consumar en algún momento dado. El Señor está reinando en este momento por medio de su iglesia. El Señor está reinando en medio de su creación. Dios nunca ha perdido la autoridad de su reino. Así que cuando nosotros estamos pensando, Él va a reinar, no, Él está reinando en medio de su pueblo y no hay ningún átomo en el universo que esté fuera de su control absoluto y soberano. Amén. Por lo tanto, estaremos viendo en esta parábola el desarrollo de este reino en este mundo. ¿Recuerda la primera parábola que vimos la semana pasada? ¿Cómo comienza el Señor a explicar que el reino de los cielos comienza a extenderse? Bueno, primeramente, sembrando la semilla. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en distintos terrenos. Ese es el inicio del reino de Dios aquí en la tierra. En el tiempo que estamos en el día de hoy, todavía estamos en el tiempo de la ¿qué? En el tiempo de la siembra. Es el tiempo donde la proclamación, el querigma de Dios, la proclamación de la palabra de Dios está siendo extendida por todo el mundo. Y la palabra del Señor está cayendo en distintos terrenos. En el buen terreno, en el terreno que fue arado por el Espíritu y lleva fruto, es entonces el único terreno que hay salvación. Pero estamos en el momento del reino de Dios, en el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿En el tiempo de qué? Dije ahora, el tiempo de la siembra. Estamos en el tiempo de la siembra. Entonces, la lección principal que nos enseña esta parábola que estamos viendo aquí es que tanto los justos, la gente que ha nacido de nuevo, los únicos que se pueden llamar justos es aquellos que Él ha justificado por fe. Los justos y los malos tendremos que cohabitar juntos en este lugar hasta el día del juicio. Eso es lo que quiere decirnos la parábola del trigo y la cizaña. Tanto los justos como los malos tendremos que habitar hasta el día del juicio. Pero lo bueno que nos dice esta parábola es que habrá una separación completa en el tiempo final. Si nosotros entendemos eso que acabo de decir, entendimos todo lo que quiere decir la parábola del trigo y la cizaña. Los malos y los buenos, si se pueden llamar, estarán juntos habitando en medio de este mundo y va a haber coexistencia paralela entre el bien y el mal. Sencillo, ¿no? Lo que nos quiere decir esta parábola del trigo y la cizaña. Algo que sigue diciendo. Mira lo que dice el versículo 24. Dice que sembró la buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró esta cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, cuando nosotros miramos quiénes son en este momento, qué es lo que representa la semilla. Fíjense que la semilla en la parábola pasada representaba ¿qué? La palabra de Dios. En esta parábola, ¿qué es lo que representa la semilla? ¿La palabra de Dios? No. En esta parábola, la semilla representa ¿qué? ¿Qué? Los hijos de Dios. Eso es lo que representa la semilla en esta parábola. Los cristianos, si se pudieran llamar, los hijos de Dios. En este mundo están los hijos de Dios que fue sembrado en este mundo. Pregunto, ¿cuándo Dios sembró a los hijos de Él en este mundo? ¿En qué momento fue sembrado el primer hombre? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén Dios sembró al primer hombre. ¿Y ese primer hombre tenía pecado o no tenía pecado? No tenía pecado, por lo tanto sembró se puede llamar, como hemos dicho, los buenos, los justos, los sembró en la tierra. Pero
en ese mismo lugar donde Dios sembró al hombre sin pecado, ¿quién también sembró en ese lugar cizaña? Satanás. ¿Por medio de quién? Por medio del mismo hombre que Dios había puesto en el huerto. Con que Dios os ha dicho que ningún árbol del huerto podréis comer. En ese momento se siembra la cizaña en el huerto, y el malo, en el sentido, el corazón ahora de Adán fue envenenado, si se puede llamar, y creció los hijos del maligno. Adán, se puede llamar, en el principio estaba sin pecado, como hijo de Dios. Se siembra la semilla de la cizaña en Adán, y en Adán comienza a crecer, y todos los que nacen en Adán ahora nacen hijos ¿de qué? ¿De Dios? No, todos los que nacen por medio de Adán nacen hijos ¿de quién? De Satanás. Hijos de ira, dice la palabra del Señor. Nadie nace hijo de Dios, nace hijo de Satanás. Por lo tanto, desde el principio nosotros hemos visto que en el Edén se sembró esa cizaña, y comenzaron a crecer desde el primer fruto que tuvo Adán y Eva. ¿Quién fue el primer fruto de Adán y Eva? Caín y Abel. ¿Qué sucedía con Caín y Abel? Caín y Abel, dice su palabra, que Caín le llevó el fruto de la tierra y a Dios no le agradó. ¿Quién representa a Caín? Los malos. Inclusive dice la palabra del Señor que el corazón de Caín era malo. ¿Y a quién representa a Abel? A los buenos, si se puede llamar, a los justos, porque dice su palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Porque Abel tenía algo en particular, y es que Abel no le ofreció cualquier cosa a Dios. Abel le ofreció ¿qué? Sangre de animal muerto. Habían matado, habían sacrificado un animal. ¿Y dónde aprendió eso Abel? ¿De dónde aprendió Abel que tenía que sacrificarse un animal para que fuera justo delante de Dios? ¿De su qué? De su papá Adán. Su papá Adán. ¿Y cómo lo aprendió su papá Adán? ¿Cómo Adán entendió y cómo Adán le enseñó a sus hijos que tenía que ser acepto por medio de sacrificio de animal y sangre derramada? ¿Recuerda cuando Adán pecó? ¿Qué sucedió cuando Adán pecó? Se puso vestiduras de higuera, y Dios aceptó esa vestimenta delante de él. Absolutamente no, sino que Dios mató un animal, y dice su palabra que lo vistió con pieles. De ahí Abel entiende que la única ofrenda que va a aceptar Dios es por medio de sacrificio. Es decir, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, nosotros vemos que desde el inicio fue creciendo la cizaña con el trigo. Fueron creciendo ambos, la semilla de trigo y la cizaña. Y Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo Caín cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Le dijo: qué bueno eres, mi hermano. Ven a mi casa que vamos a tomar un café juntos. Lo mató. Lo mató. Y eso es lo que quiere decirnos esta parábola. Los hijos del reino y los hijos del malo están creciendo juntos. Quiero leerle un versículo que se encuentra en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10. 1 de Juan capítulo 3 versículo 10, que habla precisamente acerca de lo que estamos viendo en el día de hoy, los hijos del reino y los hijos de Dios. 1 de Juan capítulo 3 versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de ¿qué? De Dios. Entonces ya podemos ver que en este mundo se están manifestando la semilla del trigo, que son los hijos de Dios, y los hijos de ¿qué dice ahí? Del diablo. Eso es lo que quiere decirnos esta parábola. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es ¿qué?
de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Eso es ecuación sencilla, matemática 101. Si tú no eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del diablo. Ay, pastor, está fuerte lo que está diciendo Juan. Sí, todavía yo no les he predicado así. Inclusive recuerda cuando Jesucristo se encontró con los fariseos, que le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. ¿Sabe lo que le dijeron los discípulos? Los fariseos quisieron matar a Jesús. Le dijeron: ¿cómo vas a decirnos a nosotros que sois hijos de vuestro padre el diablo? Vosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. Jesucristo le dice: si ustedes fueren hijos de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham hacéis. Pero las obras y los frutos eran evidentes que no son hijos de Dios. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Si ustedes piensan que la prédica que usted recibe domingo tras domingo es una prédica fuerte, todavía yo no les he dicho a ustedes hijos del diablo. Jesucristo le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Juan está diciendo en los versículos que acabamos de leer: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces vemos claramente que está hablando aquí su palabra de la llegada del reino de Dios y las consecuencias de lo que va a suceder con los hijos del reino, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. La expectación que tenían los judíos. Recuerda por qué Jesús le da esta parábola del trigo y la cizaña, que van a crecer juntos los hijos del malo y los hijos del reino hasta la era final, cuando Dios vuelva otra vez a consumar su reino y este mundo, dice Primera de Pedro, arda como estopa. Este mundo va a arder, este mundo será quemado en la era final. Pero ¿por qué Jesús está enfatizando esta parábola específicamente? Recuerde que los judíos tenían una expectación y ellos que esperaban la venida de un Mesías revolucionario. Ellos que esperaban la venida de un Mesías que va a acabar con todos los enemigos, que va a poner sobre sus pies los enemigos. Y ellos miraban este reino como un momento dado en el cual ellos se iban a tirar hacia atrás y todos los gentiles le iban a servir porque el rey había llegado a Jerusalén. De manera que él está diciendo: no es así. El reino de los cielos es semejante, y comienza a ilustrar el aspecto de cómo se va a llevar el reino. La parábola y su explicación es lo que entonces vamos a entrar ahora. Versículo 37 y versículo 38 dice: el sembrador es el hijo del hombre. Otra vez, recuerden la primera parábola de la semilla. ¿Quién era el sembrador? El hijo del hombre. En esta parábola igualmente el sembrador es el hijo del hombre. La buena semilla es entonces, no es la palabra, como dijimos, es los hijos del reino, lo que dice el versículo 38. El campo, aquí entendamos bien, ¿qué es el campo? Porque esto lo hemos confundido. ¿Por qué? Porque comenzamos a leer la Biblia sin dejar que la Biblia se interprete sola. Jesucristo interpretó las parábolas. El campo es que el mundo, versículo 38, observe bien que el campo no es la iglesia. En la parábola del trigo y la cizaña no está hablando de la iglesia, está hablando de quién. El campo en el que fue sembrado los buenos y el campo en el que fue sembrado los malos, ¿quiénes son? El mundo. Por lo tanto, es necesario dejar que Jesús mismo explique esta parábola, porque nosotros la hemos explicado muy mal. Pero Jesucristo está explicando la parábola. ¿Qué es la cizaña? Versículo 38. La cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo, lo que hemos visto. ¿Y quiénes son los siervos? Versículo 27. Los hijos del reino. Entonces, no son los ancianos de la iglesia, como algunos han interpretado esta parábola, que lo que sucede es que dentro de la iglesia hay trigo y cizaña, y que los ancianos de la iglesia son entonces los que no deberían hacer disciplina todavía. Y tomamos esta parábola para decir lo que ella no quiere decir. Aquí no está diciendo que la iglesia no debe ejercer disciplina en medio de la iglesia.
Por lo tanto, muchos dicen, no, es que la Biblia dice que crezcan juntos. Y cuando crezcan juntos, al final es Dios quien va a juzgar. Sí, pero aquí no está hablando de la iglesia. Aquí dijimos que donde fue sembrada la semilla es que el mundo. Que quede bien claro esto, porque el enemigo que siembra la cizaña es el diablo. ¿Y dónde viene a sembrar la cizaña? Bueno, ya nosotros lo vimos en el principio, donde fue que inicialmente Satanás comenzó a sembrar cizaña. Hasta el día de hoy vemos las consecuencias. Entonces, dice su palabra que la ciega, estamos viendo los puntos y los personajes de esta parábola, la ciega es que el fin del siglo, es decir, el fin del mundo. La ciega es la separación de los buenos y la separación de los malos. Entonces, esto no se puede llevar a cabo todavía en el día de hoy. En el día de hoy nosotros no podemos decir, bueno, los malos los vamos a exterminar, los buenos que queden reinando aquí en la tierra. No, porque pregunto, ¿quién sería adecuado en el día de hoy para determinar entre los que son de Dios y los que no son de Dios? ¿Habrá alguno de nosotros que tenga un discernimiento pleno para decir, vamos entonces ahora a la ciega? No, muchos nos vamos a equivocar, porque hay muchos que tienen buena personalidad. El trigo y la cizaña se parecen de tal manera que son idénticos en su mirar. Cuando crece el trigo, lo que saben un poquito de la agricultura y de la tierra, se ha podido dar cuenta que cuando el trigo crece, la cizaña crece, no hay diferencia en lo que se puede llamar de forma física del trigo y la cizaña. ¿Cuál es la única diferencia entre el trigo y la cizaña? En el sentido literal de lo que esto significa, el trigo y la cizaña crecen idénticos y crecen juntos en el campo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo tú sabes que uno es trigo y otro es cizaña? ¿Por qué? Por el fruto. Algo que da la cizaña, algo que da el trigo es fruto. Algo que no puede producir nunca la cizaña es fruto. Por ejemplo, usted puede tomar un trigo y hacerle así al manojo, y usted puede tomar la semilla del trigo, del fruto. Pero igualmente tú puedes ver la cizaña, que es idéntica, las dos doraditas, las dos muy bonitas, pero tú le haces a la otra así y no te va a salir nada. Ambos aparentan igualdad. Y de igual forma, hermanos, tú vas a ver gente del mundo que tiene tal vez una buena familia, gente que tiene tal vez una buena vida moral, pero eso no es el verdadero fruto. No confundamos fruto con iglesias llenas, porque si fuera así, los musulmanes tienen más gente que nosotros. No confundamos fruto con conciertos llenos, porque si fuera así, ¿quién? Marc Anthony para los puertorriqueños, Luis Miguel para los americanos hacen mejores conciertos que nosotros y los llenan más que nosotros. Por lo tanto, no midamos fruto por multitudes, no midamos fruto por lo que se ve exteriormente bonito, midamos el fruto por lo que Dios dice que es fruto. Y la Biblia dice que el primer fruto manifiesto en un verdadero creyente se llama fruto digno de arrepentimiento. Una vida que crece en arrepentimiento delante del Señor vez tras vez, desde el día en que Dios te salvó hasta el final de tus días. Algo que va a caracterizar tu vida es que vas a vivir en un continuo arrepentimiento. Por lo tanto, la única cosa que puede distinguir entre un trigo y una cizaña, dijimos que es fruto digno de arrepentimiento. Nosotros no podemos juzgar en el día de hoy y decir, vamos a hacer una guerra santa como se hizo en el primer siglo, diciendo vamos a exterminar a todos los que no sean creyentes como nosotros, como se llamaron las famosas cruzadas. Y todos los que no crean como nosotros los matamos. Cizaña dijo, este no es el tiempo, porque ninguno de ustedes tiene la habilidad para juzgar entre lo que es trigo todavía y cizaña. Recuerda 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, donde Jehová le respondió a Samuel. Dios le dijo a Samuel que fuera a buscar un hombre y lo ungiera como rey. ¿Y Samuel era un hombre de Dios, sí o no? Sí. ¿Samuel tenía discernimiento? Sí. Pero Samuel no era omnisciente para juzgar las intenciones del corazón que él todavía no podía discernir.
Y cuando Samuel fue a escoger, respondió Jehová a Samuel y le dijo: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo ¿qué? Lo desecho. Es decir, yo no estoy interesado en lo que la gente ve de afuera. Te puedes ver muy bonito, te puedes ver muy religioso, te puedes ver muy santurrón, pero eso no es lo que mira Dios. Porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, lo íntimo que está en ti. Aquí podemos llegar a la iglesia, decir aleluya, gloria a Dios y vestirnos de una forma muy religiosa, aparente a los ojos de los hombres, pero su palabra dice, Él está interesado en tu corazón, porque Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe tus intenciones. Por lo tanto, no es la era de nosotros recoger, porque nosotros no sabríamos recoger, sino que Dios va a enviar a recoger ¿a quiénes? A los segadores, y esos segadores la palabra dice que serán ¿quiénes? Los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios le va a revelar a sus ángeles quiénes son su pueblo, y dice su palabra que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, nos reuniremos con Él en los aires. Dios le encargó esto a los ángeles. Los hombres no son capaces de hacerlo, ni ahora ni en el día final. Podrán escoger entre lo que le pertenece a Dios y lo que no le pertenece a Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto claramente que esta parábola se refiere al reino universal de Dios, es decir, no el reino de su iglesia, el reino universal, este mundo donde se sembró la semilla, que están los buenos, que están los malos. Eso es lo que se refiere este misterio que Jesús está revelando a través de su palabra. Ahora vamos a mirar más. Punto número 2 del sermón. ¿Cuál es el misterio de esta parábola? Porque hasta al parecer pareciera que todo está bien. Si las parábolas son un misterio, todo pareciera que aquí no hay ningún misterio. Pero vamos a mirar más adelante que Jesucristo no está hablando, como ya hemos dicho, de la disciplina de la iglesia. Pues el tema de esta parábola no es la disciplina de la iglesia, sino que está hablando acerca del mundo y lo que la iglesia que está creciendo en el mundo y los malos que están creciendo en el mundo. Porque es importante enfatizar que esta parábola no está hablando acerca de la iglesia, porque si no interpretaríamos mal lo que representa la disciplina de la iglesia. Ay, pastor, aquí la iglesia no podemos juzgar. No podemos sentar a nadie en disciplina porque eso le toca a los ángeles en el día final. Mentira, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Decir eso sería contradecir la escritura. Mira lo que dice la palabra del Señor acerca de la disciplina en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 10. Para que entendamos bien que aquí no está hablando acerca de la disciplina de la iglesia y que la disciplina de la iglesia es necesaria. Primera de Corintios 5 versículo 10 dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Mira qué interesante. Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios: no anden con personas inmorales. Mira lo que sigue diciendo: no me refería a la gente inmoral de este mundo. Entienda bien esto. Cuando Pablo le dice no se ajunten con personas inmorales, inclusive no estaba diciendo no se ajunten con la gente que son pecadores y del mundo. ¿Por qué? Porque hasta Jesús estuvo audiencia con gente del mundo, comió con gente del mundo, aunque sabemos que no era como ellos y no se amoldaba, era para cambiarlo. Pero Pablo le está diciendo no te juntes con personas del mundo. Me refiero a la gente inmoral, versículo 1 Corintios 5:10, no me refiero a la gente de este mundo o a los codiciosos estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían que ustedes salirse de este mundo. Pablo dice yo no me refiero a eso. Versículo 11, sino que en efecto les escribí que no anduviesen en compañía de ninguno que llamándose ¿qué? Hermano, aquí está la disciplina de la iglesia. Alguno que llamándose hermano es una persona inmoral
o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con esa persona ni tan siquiera que coman. No coman, ni tan siquiera tengan audiencia o recibimiento a personas que se llamen hermano en Cristo con una conducta del mundo, porque eso daña a la iglesia. Eso daña el crecer del reino de Dios en medio de su iglesia, la edificación de los hermanos. Entonces Pablo está hablando claramente que en la iglesia sí tiene que haber un orden de disciplina. No es posible que tú permitas en medio de la grey a gente que se llame cristiano con una vida inmoral, con una vida avariciosa, con una vida idólatra, con una vida de borracho, con una vida de difamador. La palabra del Señor dice: no te ajuntes con ellos. Versículo 12. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Pablo está diciendo, los de afuera, ¿lo juzga quién? Lo juzga Dios. No juzguen ustedes a los que están dentro de la iglesia. Ya ves que la disciplina de la iglesia sí es necesaria. Nosotros no estamos llamados a estar peleando con el gobernador, o estar peleando con el alcalde, o estar peleando con la gente de afuera. Los de afuera un día se van a encontrar con Dios. Pero esta gente que está hablando el apóstol Pablo aquí está diciendo a los de adentro, para que entendamos que no tomemos la parábola del trigo y la cizaña para decir, no juzgues en la iglesia, deja que crezcan juntas, porque al final Dios la va a recoger. No, eso no es el contexto. Y eso no es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Mira lo que sigue diciendo el versículo 13 de Primera de Corintios. Pero Dios juzga a los que están afuera. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, expulsen al malvado entre ustedes. Disciplina de la iglesia. Pastor, ¿y nosotros podemos echar a alguien de la iglesia? El apóstol Pablo está regañando a la iglesia de Corintio porque tenía a un hombre inmoral que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿por qué no lo han sacado de la iglesia? ¿No hay quien juzgue entre vosotros? ¿O se va a permitir el pecado en medio de nosotros? Definitivamente la disciplina de la iglesia bíblica. Una persona que se ha llamado a amonestación, como dice Mateo capítulo 18, 1, 2 y 3 veces en la iglesia, y rehúsa arrepentirse, la palabra del Señor dice, expulsen a los tales. Es bíblica, absolutamente. Tito capítulo 3, versículo 10, dice claramente. Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, ¿qué dice su palabra? Recházalo. A una persona en la iglesia dice, al hombre que esté causando divisiones en medio de la iglesia, lo amonestan una vez, lo amonestan 2 veces y aún continúa en su rebeldía sin arrepentirse. La palabra dice, rechaza a tal hombre. Rechaza a tal que se llame a sí mismo hermano y está trayendo contiendas y divisiones en medio de la iglesia. ¿Cuándo, pastor? ¿En la primera? No. ¿Dice su palabra? En la segunda. Si ya se le dijiste una vez, si ya se lo dices 2 veces y continúa, la Biblia dice, recházalo. Versículo 11, sabiendo que el tal es ¿qué? ¿Un hermano en Cristo? ¿El tal es qué, amada iglesia? Perverso, y está pecando, versículo 11, habiéndose condenado a sí mismo. Por lo tanto, queda descartado por medio de estos versículos que hemos visto aquí, que esto esté hablando de no poner disciplina en la iglesia. La disciplina es necesaria en medio de la iglesia. Jesús no nos quiere revelar en esto que este reino está dividido en 2 etapas. Esto es lo que vamos a volver otra vez a lo que sí significa esto. Este reino está dividido en 2 etapas. La primera etapa dijimos que es la etapa que estamos en el día de hoy. ¿La etapa de qué? De la siembra. Lo que vimos la semana pasada por la semilla del sembrador. Y la última etapa será la etapa de la ¿qué? ¿De la qué? De la cosecha.
Primera etapa del reino, la siembra, y esta etapa dice que será la etapa de la cosecha. Mientras tanto, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Vas a ir a la escuela y allí va a haber trigo y cizaña, creyentes y no creyentes. Vas a ir a tu trabajo y ahí vas a ver trigo y cizaña. Aquí en la iglesia también se cuelen trigo y cizaña. Va a ir al mall, hay trigo y cizaña. En este mundo estaremos viviendo con el trigo y la cizaña hasta que el Señor venga a consumar su reino. Entonces, la venida del Mesías, cuando Él vino, no cambió eso. Él no cambió de que ya no íbamos a tener problemas porque Dios iba a extinguir a todos los malos. No, eso es lo que esperaban los judíos, pero así no fue. La ilusión del pueblo judío se le vino abajo porque ellos esperaban ver un paraíso en la tierra. Hermano, usted no espere ver un paraíso mientras Cristo todavía no venga aquí. No espere que las cosas les van a salir bien aquí en la tierra. Vamos a estar los hijos del reino y los hijos del malo cohabitando juntos. No espere que usted va a ser el próximo conquistador de este mundo y que este mundo al final va a estar todo en paz, como lo cree la doctrina del reino ahora, que predican muchos predicadores de prosperidad en medio de la televisión en el día de hoy. El reino ahora, Dios te llamó a conquistar. Dios te llamó a ser el próximo CEO de las compañías multiniveles. Dios te llamó a ser un gran exitoso, porque el reino de Dios se va a manifestar aquí y en todo el reino va a estar en paz. Hermano, bájese de esa nube, que eso es mentira. No es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos ha dicho que siempre va a haber falsos maestros entre nosotros. La palabra del Señor siempre nos ha dicho que siempre van a haber cizaña entre nosotros. Los malos van a habitar juntos hasta el fin. Él no vino con armas carnales a deshacer a todos los malos de aquí de la tierra, ni cuando vino aquí a la tierra, ni lo hará hasta el día final. En el día final sí lo va a hacer. En el día final dice que los impíos le dirán a las piedras: caigan sobre mí. Intentarán morir y no podrán. Eso va a ser en el día final. Pero mientras tanto, su evangelio y su reino va a seguir teniendo impacto en el mundo. La palabra del Señor dice que vosotros sois la sal de este mundo, vosotros sois la luz de este mundo. Mientras tanto, mientras estamos en este mundo que es un valle de sombra y de muerte, nosotros vamos a ir sembrando la palabra, predicando la palabra, viviendo conforme al reino de Dios en nuestros corazones. Como una levadura va a ir creciendo los creyentes en medio de este mundo corrompido. Pero a la misma vez Jesús dice claramente que ahí vamos a tener los malos entre nosotros. Nunca tendremos un paraíso aquí hasta que el Señor vuelva por segunda vez y establezca su reino eterno. Pero tampoco la iglesia perderá y será destruida. Esa es la esperanza y esa es la aplicación que nosotros podemos ver en estos versículos. La visión realista de la iglesia hacia el futuro no es tan importante cuán crueles sean los ataques que vivimos y el Señor no hace nada. Eso te va a librar a ti de ese pensamiento. Pastor, están persiguiendo a la iglesia. Están matando a cristianos. Vamos a ser derrotados en el día final. Tranquilo. La Biblia nos habló de esto. La Biblia nos dijo que los malos y los buenos van a cohabitar, y los malos van a querer matar a los buenos y los buenos van a seguir extendiendo el reino. Pero algo que yo le puedo decir con toda firmeza es que ningún ataque de este mundo, del infierno y de todas las huestes satánicas podrán parar el propósito de Dios para con su iglesia en este mundo. Nadie. El Señor lo prometió que su iglesia va a ser triunfante hasta el fin. Yo les he prometido: en el mundo tendréis no prosperidad, no sanidad divina, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, confiad. El Señor prometió perseverar la iglesia hasta el fin. El liberalismo en América no detendrá a la iglesia. El grupo ISIS en el Oriente Medio no podrá vencer a la iglesia.
¿Por qué? Porque dice su palabra que Él va a recoger su granero en el día final, y a pesar del crecimiento del mal, la iglesia terminará siempre victoriosa. Ese es el gozo que nosotros podemos saber por medio de esta parábola. Nadie podrá vencer a la iglesia. Por más de 2000 años, Satanás y el mundo ha querido desaparecer a la iglesia, y la iglesia no ha podido, sino que mientras matan a algunos mártires, más crece la iglesia en medio del mundo. Matan a los que pensaban que iban a detener la voz profética en medio de la iglesia, y sigue creciendo más su iglesia en medio del mundo. El trigo seguirá creciendo en medio de esta era. Nadie lo va a parar. Nadie lo va a parar. Las puertas del infierno, dice su palabra, no prevalecerán contra su iglesia. Y pastor, ¿qué significa las puertas del infierno? Las veces cuando nosotros escuchamos que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, pensamos es que están los demonios atacando a la iglesia y nosotros estamos así escondidos para evitar el ataque de los demonios. Pero eso no es lo que quiere decir la palabra. Cuando la Biblia dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer, no está hablando que la iglesia está en una posición defensiva, sino que en ese versículo la palabra del Señor nos muestra que la iglesia está en una posición ofensiva. ¿En qué sentido? Las puertas del infierno no pueden prevalecer. Cuando estamos hablando de las puertas del infierno, yo quiero que nosotros tengamos una idea. Usted ha visto, las puertas de los imperios de reyes, y mayormente las películas antiguas, que tienen una tranca en medio de no sé si esa palabra ustedes la entienden, así le dicen en Puerto Rico, una tranca en el medio de las puertas, y venían los soldados con un tronco gigantes y iban todos juntos diciendo 1, 2, 3, ¡bam! Y le daban a la puerta, y volvían 1, 2, 3, ¡bam! Y le daban a la puerta, hasta que hubo un momento dado que esa puerta tiene que abrirse. De manera que es lo que Jesús está queriendo decir cuando Él dice: las puertas del infierno no van a prevalecer. La iglesia victoriosa está operando en este mundo, en medio de este mundo de pecado, y la iglesia va a seguir operando, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su iglesia en este mundo. Es una posición ofensiva. Es una posición donde la iglesia tiene que estar trabajando, proclamando el evangelio, porque la palabra de Dios nos prometió: no van a prevalecer. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos predicando el evangelio? ¿Estamos haciendo una actitud ofensiva donde estamos haciéndole ver a la gente, por medio de mi familia, por medio de mis hijos en las escuelas, por medio de la proclamación que yo hago en mi trabajo? ¿O estoy cómodo diciendo: ay, Satanás me está pisoteando, te reprendo, Satanás, suéltame, déjame quieto? No, hermano. La iglesia tiene que tener una posición ofensiva al reino de las tinieblas. Y no es que estemos ahora atando demonios por ahí como hemos visto en las campañas modernas de la iglesia moderna. Ata al demonio y hazle un lazo de nudo marino y lo ata mañana y el lunes se le desata. No, Dios no nos mandó a estar peleando con el diablo de esa forma. La forma es como nosotros vimos en la parábola anterior: la ofensiva de sembrar la semilla en todos los terrenos que Dios nos permita, y esa semilla va a tener un crecimiento por el poder de Dios que la hace crecer. Amén, iglesia. Mientras tanto, iglesia, prediquemos y veremos cómo unos van a ser transformados. Sigamos sembrando la buena semilla y veremos también que otros van a rechazar la palabra con furia. ¿Por qué? Porque tenemos los hijos del reino. Van a rechazar, van a aceptar, van a comerse esa palabra, van a tener fruto por esa palabra, pero tenemos los hijos del mal, que también están aquí, que es lo que nosotros hemos visto en esta parábola, que van a rechazar con furia la palabra de Dios. Ese es el misterio de Dios en operación en esta parábola. Veremos con gozo y alegría el reino de Dios, pero veremos también dolor, veremos también tristeza, veremos también el pecado, y anhelaremos
que por favor, Señor, ven pronto por tu iglesia te anhela. Anhelamos que tu reino sea consumado, que, como dice tu palabra en el versículo 30, recoged primero la cizaña y atadla en manojos. Él va a venir. Y a los hijos del malo, cuando la Biblia dice atarla en manojos para quemarla, está haciendo una descripción gráfica de lo que será el infierno. Allí habrá gente en el día final donde los ángeles lo van a tomar, lo llevarán al día del juicio y allí serán juzgados para luego ser por la eternidad enjuiciado bajo la justa, santa ira del Cordero. Pero aquí tenemos la esperanza, iglesia. Pero recoged el trigo en mi granero. Recoged el trigo en mi granero, es decir, en el cielo. Allí seremos llevados y seremos juzgados por Él, y allí seremos por la eternidad consolados, gozosos, sin enfermedad, sin pecado. Los hijos de las tinieblas no podrán seguir haciéndonos frente, porque estaremos eternamente con Él. Somos creyentes en medio de una generación maligna y perversa, pero persevera, aguanta, mantengámonos firmes. No nos avergonzaremos de eso, aunque se levante el infierno. Soy un hijo de luz, que lo sepa el mundo entero, que Dios ha hecho una obra en su vida. En el mundo vamos a pasar aflicción, en el mundo vamos a tener problemas, en el mundo van a llegar las enfermedades, pero lo que nos está diciendo el Señor aquí, estamos en la antesala del cielo. Los hijos del reino están en la antesala del cielo. Cuando usted ha ido a un restaurante a comer, me han dicho que no utilice ejemplos de comida en medio de la predicación, porque son las 12 del mediodía para abajo. Pero voy a utilizar uno para que podamos entender. Cuando usted va a un restaurante, buffet, y hay una espera, sabe que está la antesala y se espera aquí antes de que nosotros te demos la mesa, ¿no? Y usted comienza a oler esos olores celestiales, ¿no? Y no avanzan a darte una bendita mesa y tú, qué rico huele esto, que me den la mesa. Y cuando te dan la mesa y el plato, tú quieres devorar el buffet que está allí. Pues hermanos, estamos en la antesala del cielo. Estamos en la espera, en la expectativa. Él volverá por mí. Él prometió recoger en el granero aquellos hijos del reino. Tú vuelves, Señor. Mientras tanto yo espero con gozo, porque los deleites de la antesala de la comida celestial, no habrá nada tan deleitoso como eso. Pero los hijos de las tinieblas no podrán decir eso. Los hijos de las tinieblas están en la antesala al infierno. Lo que les sigue es solamente una horrenda expectación de juicio. Mas nosotros, la bondad de Dios. Con eso cierro. Segunda de Pedro 3, capítulo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pastor, ¿por qué no ha vuelto? Porque la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Es para darle tiempo a aquellos que dice su palabra, que Él ha destinado desde antes de la fundación del mundo, y hasta que el número de los escogidos no esté completo, dice su palabra, no volverá. ¿Por qué no viene? Porque Dios tiene paciencia para con los suyos. ¿Cuánto debemos todavía esperar aquí? Dios lo sabrá. Pero gózate con esta antesala. Estás camino a la presencia de Dios. Pero a la misma vez que te tiemblen tus rodillas si no lo estás en el día de hoy, eres una cizaña. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si hay algo horrendo en esta vida, es que tú te vas a enfrentar a Dios. Y horrenda cosa es caer en sus manos.
a él no lo engañarás. Engañaste al pastor, engañaste a los líderes de la iglesia, engañaste a tu familia, pero a Dios no lo vas a engañar. Con él te vas a enfrentar un día cuando él venga a consumar su reino y a recoger en su reino al trigo y a la cizaña. Qué bendición poder saber dónde estamos, pero a la misma vez qué bendición es que tú estás aquí y tal vez dice: yo soy una cizaña, parezco trigo, me visto como ellos, hablo como ellos, me comunico como ellos. Pero la pregunta que te quiero hacer en el día de hoy es: ¿pueden comer de tus frutos? ¿Son evidentes los frutos en tu vida? ¿Es el gozo lo que caracteriza tu vida? ¿Es la paciencia lo que caracteriza tu vida? ¿Es el amor? ¿Es la benignidad? ¿Es el arrepentimiento? ¿Es el aborrecimiento al pecado? No es que te parezcas al trigo, es que seas trigo. No es que te parezcas a los cristianos, es que seas realmente cristiano por la obra del Espíritu Santo en ti. En eso se caracterizan los hijos del reino, y en esto se caracterizan la cizaña, los hijos de las tinieblas. Quiero invitarlo a que se ponga de pie conmigo, que le demos gracias a nuestro Dios. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.